¿Por qué las princesas otomanas temían tanto sus primeras noches de bodas, que preferían mutilarse a sí mismas antes que enfrentar el escrutinio imperial? Imagina ser una niña de 13 años, envuelta en sedas y joyas, rodeada de los hombres más poderosos del Imperio Otomano, mientras todos celebran tu boda. Pero en tu interior, un terror helado te consume. No es solo porque apenas conoces a tu esposo, un hombre 3 veces tu edad al que viste una sola vez. No es porque dejas atrás a tu familia para siempre, confinada en un harén lejano. Es porque en unas horas en una cámara bendecida por clérigos y vigilada por eunucos, tu cuerpo se convertirá en el campo de batalla de alianzas políticas, donde un acto de intimidad decidirá si eres una joya invaluable o un fracaso que podría costar guerras. Tú como princesa otomana no estás simplemente perdiendo tu virginidad. Estás probando tu valor como moneda de cambio imperial defendiendo el honor de tu linaje y navegando un laberinto donde tu placer o dolor se mide en tratados y traiciones. ¿Estás listo para desentrañar esta pesadilla dorada que duró siglos y que aún hoy nos obliga a cuestionar qué significa el poder femenino en la historia? Quédate conmigo mientras exploramos las sombras de los palacios de Topkapi, porque lo que vas a oír no es un cuento de hadas, sino una crónica de supervivencia brutal, que te hará replantear todo lo que creías saber sobre las reinas del Oriente. Demuestra que estás comprometido con conocer la verdad detrás de estas noches de terror imperial, o de lo contrario dejarás claro que apoyas el silencio en este legado de opresión. ¿Cuántos seremos los que buscamos la verdad? El Imperio Otomano, que en su apogeo bajo Solimán el Magnífico en el siglo XVI abarcaba desde Viena hasta Bagdad, controlando el 15% del PIB mundial, no era solo un coloso militar y comercial. Era una maquinaria política que usaba a sus princesas como armas vivientes en un ajedrez geopolítico. Cuando nacía una princesa en la corte, su padre, el sultán, no ganaba solo una hija. Adquiría un tratado ambulante, una alianza futura para atar nobles ambiciosos a su trono mediante lazos de sangre. Estas niñas crecían en el harén imperial, un complejo en el palacio de Topkapi con 400 habitaciones hogar de hasta 1000 mujeres, desde concubinas esclavas, hasta la valide sultán, la madre del sultán, quien reinaba como una sombra sobre el diván. Su educación no era un lujo. Aprendían árabe, persa y turco para impresionar embajadores. Dominaban la poesía de Rumi para cautivar a maridos que sellaban pactos militares. Tocaban el ud y el ney para entretener alianzas frágiles. Desde los 5 años, sabían que sus cuerpos pertenecían al Estado. A diferencia de las princesas europeas, que se sometían ciegamente a sus esposos en noches de consumación humillantes, las otomanas tenían un poder aparente que era una espada de doble filo. Superaban en rango a sus maridos, controlaban sus propios harenes domésticos y podían negar la intimidad física indefinidamente, invocando leyes islámicas que protegían el consentimiento. Suena liberador, pero para una adolescente era una carga aplastante. En Europa, una novia real solo debía sobrevivir el dolor y parir herederos. En Estambul, debía equilibrar su autoridad con el ego de un pasha, transformar un contrato político en una farsa de matrimonio y usar su progreso para evitar rebeliones. Fallar no era solo vergüenza personal, era el colapso de alianzas tejidas durante décadas. Las bodas otomanas no eran fiestas románticas, eran espectáculos de poder que duraban semanas, costando hasta el 10% del tesoro imperial. Imagina a una niña como Fatma Sultan, hija de Ahmed III, parada en salas llenas de tesoros, alfombras persas valoradas en miles de monedas de oro, joyas que financiaban campañas contra los safávidas, vestidos bordados con hilos de plata que requerían meses de trabajo de cientos de artesanos. Pero el artículo más caro en su dote no era material, era su virginidad, un himen intacto que dictaba su valor económico en un sistema donde la pureza sexual era moneda de cambio. Cuanto más alta la dote, más virgen premium se consideraba. Sin sangre, enfrentaba acusaciones de traición, demandas de compensación por mercancía defectuosa o desapariciones silenciosas. Fatma Sultan lo vivió en carne propia. Nacida en 1704,
Fue prometida a los 5 años a Silahdar Ali Pasha, un comandante de 42. En una ceremonia en Edirne, el 22 de febrero de 1717. Vestida como muñeca, participó en rituales que no comprendía, sabiendo que su matrimonio quedaría inconcluso hasta que su cuerpo madurara. 7 años de anticipación, viendo a otras niñas del harén cruzar ese umbral, construyendo un miedo que la devoraba. Cuando Ali murió en batalla en 1716, sin consumar el lazo, no hubo alivio. Ahmed III la casó inmediatamente con Nevşehirli Ibrahim Pasha, de 50 años, amigo del sultán y futuro gran visir. A los 13, la consumación era inminente. La cámara ceremonial, perfumada con incienso, adornada con amuletos de fertilidad y bendecida por ulemas recitando el Corán, no era un dormitorio privado. Era un escenario político donde eunucos y sirvientas esperaban afuera, reportando cada sonido al diván. Fallar en complacer, sangrar o concebir no era solo un fracaso íntimo, era una catástrofe política. El honor familiar se evaporaba, la lealtad del esposo al sultán se cuestionaba, y la supervivencia de la princesa pendía de un hilo. Si te está impactando esta noticia, haz clic en suscribirte. Es gratis, y no tienes excusa. El terror de las princesas otomanas no terminaba con la consumación. La mañana siguiente traía horrores que harían estremecer a cualquiera hoy. El protocolo cortesano exigía evidencia física de la virginidad perdida. Sábanas manchadas de sangre, exhibidas ante oficiales palaciegos, clérigos y hasta diplomáticos extranjeros que verificaban la validez de la alianza. Estas telas no eran recuerdos románticos, eran documentos legales, usados en juicios por herencia o disputas sucesorias años después. Registros del siglo XVII, como los del viajero Evliya Çelebi, describen casos donde matrimonios se anulaban décadas más tarde por dudas sobre la autenticidad de esa prueba, forzando a mujeres maduras a revivir traumas en audiencias públicas. Si no había sangre, por variación biológica, ejercicio previo o condición médica, algo que la medicina otomana ignoraba, la princesa enfrentaba cargos de impureza premarital. En una sociedad donde la virginidad era sinónimo de lealtad imperial, esto equivalía a alta traición. Familias demandaban restituciones masivas. Esposos repudiaban públicamente a sus esposas, enviándolas de vuelta en deshonra, y algunas princesas simplemente desaparecían. Documentos del harén de Mehmed IV, sultán entre 1648 y 1687, mencionan ausencias inexplicables post-boda, con sirvientas silenciadas por oro o veneno. La medicina otomana, basada en textos de Galeno y Avicena, empeoraba las cosas. Los médicos palaciegos creían que la respuesta sexual de una mujer predecía su fertilidad, lealtad y moral. Mostrar demasiado placer la tildaba de lujuriosa y peligrosa. Mostrar poco, de fría e infértil. Encontrar el equilibrio, dolor modesto con goce fingido, era una actuación imposible para una virgen aterrorizada. Esto generó una industria de consejeras en el harén, concubinas veteranas, a menudo exesclavas circasianas o georgianas, impartían lecciones explícitas, enseñaban a gemir en el momento justo, a arquear el cuerpo para simular entrega, a posicionarse para maximizar la evidencia. Algunas prescribían hierbas como ruda para inducir sangrado, otras, bolsitas de sangre animal ocultas en pliegues íntimos. Las más desesperadas, objetos afilados escondidos en joyas para autolesionarse durante el acto. Imagina a una niña de 14 años, temblando, cortándose a sí misma para probar su valor, mientras eunucos aguardan afuera. Crónicas venecianas del siglo XVI estiman que el 15% de las princesas desarrollaban fobias permanentes a la intimidad, algunas negándose a consumar por años, invocando piedad religiosa para ganar tiempo. La Sharia ofrecía protecciones teóricas al consentimiento femenino, pero la realidad política las convertía en cargas. Rechazar la consumación requería excusas calibradas, demasiada devoción sugería crítica al matrimonio arreglado, problemas físicos, infertilidad que avergonzaría al linaje, distrés emocional, inestabilidad mental que mancharía al sultán.
Cada pretexto era un baile diplomático, convirtiendo a adolescentes en teólogas, actrices y negociadoras bajo la mirada de un imperio que vigilaba cada suspiro. El harén, con sus baños de mármol y jardines de rosas, era un estado de vigilancia. Una vez casada, la princesa ganaba su propio harén doméstico, donde incluso su esposo necesitaba permiso para entrar, anunciado por eunucos con fanfarrias. Suena empoderador, pero ese espacio era otro escenario político. Sirvientas no eran solo ayuda, eran agentes de inteligencia, reportando al valide sultán o al diván sobre compatibilidad, progresos conyugales y signos de embarazo. Examinaban sábanas poscoito, monitoreaban apetitos, rastreaban ciclos menstruales con precisión. La privacidad era un lujo negado. El harén, una prisión perfumada donde un susurro de frustración con el esposo podía interpretarse como deslealtad, costando cabezas. La paranoia envenenaba incluso matrimonios exitosos. Princesas nunca sabían quién era leal y quién vendía secretos por ascenso. No podían quejarse de un marido cruel sin arriesgar exilio, dudar del arreglo, y te tachaban de rebelde. La presión por embarazo era devastadora. Su valor radicaba en parir varones que reforzaran alianzas y aseguraran la sucesión dinástica. Fallar en concebir rápido cuestionaba la validez del matrimonio, la fertilidad de la princesa y la virilidad del pasha. La menstruación mensual se convertía en evento público. Sirvientas anunciaban otro mes de decepción política, y médicos prescribían remedios desesperados, dietas de dátiles y miel para calentar el útero, infusiones de safrán para inducir ovulación, procedimientos dolorosos como sangrías que causaban más daño que bien. La comprensión reproductiva era primitiva. Culpaban a las mujeres por abortos, nacimientos muertos o muertes infantiles, agregando culpa a traumas físicos. Registros de Kösem Sultan, valide sultán en el siglo XVII, indican que el 30% de los embarazos imperiales terminaban en pérdida, dejando a princesas en duelo privado, mientras el harén exigía más intentos. Las princesas otomanas más astutas aprendían a weaponizar el sistema que las oprimía, desarrollando habilidades de manipulación que avergonzarían a psicólogos modernos. Debían aparentar sumisión mientras retaban sutilmente, gratitud mientras negociaban dotes extras, fuerza envuelta en vulnerabilidad femenina apropiada. Convertían el ajedrez palaciego en arte letal. Mihrima Sultán, hija de Solimán el Magnífico y Hurrem, nacida en 1522, es un ejemplo. Financió con 100.000 ducados de su dote la flota que capturó Malta en 1565, mientras susurraba consejos a su padre sobre visires rivales, asegurando que su esposo, Rustem Pasha, ascendiera a gran visir. Estas mujeres sacrificaban autenticidad por supervivencia. Relaciones genuinas se volvían actuaciones. Emociones se enterraban bajo intriga. Deseos personales se extinguían ante la utilidad reproductiva y política. El costo era su humanidad. Vivían en aislamiento, proyectando poder mientras se quebraban internamente. Desarrollaban trastornos que hoy reconoceríamos como trauma complejo. Aislamiento post-traumático, ansiedad crónica a la intimidad, disociación durante actos sexuales. En la sociedad otomana, estos se veían como defectos morales. Princesas retraídas eran ingratas, ansiosas, esposas defectuosas, que amenazaban alianzas. El sistema las volvía contra sí mismas. Princesas senior, sobrevivientes de sus propios horrores, entrenaban a las jóvenes en técnicas de fingimiento, perpetuando abuso que no podían romper, convencidas de que era educación necesaria. Algunas resistían abiertamente, pero las consecuencias eran brutales. Rechazar matrimonio significaba exilio a palacios remotos o muerte discreta. Demorar bodas, casarse con parejas punitivas como eunucos o criminales. Huir, ser casada y humillada públicamente como advertencia. Atise Sultán, hermana de Solimán, se suicidó en 1538 tras la muerte de su esposo Iskender Pasha, dejando cartas que clamaban locura por viudez repetida. Casada 3 veces, viuda 3, su resistencia a un cuarto matrimonio la llevó al borde. El harén no solo controlaba cuerpos,
moldeaba mentes para perpetuar el sistema. Las princesas aprendían desde niñas a internalizar su rol como herramientas políticas. La educación incluía lecciones de protocolo que glorificaban su sacrificio por el imperio, presentando el matrimonio como un honor divino. Poemas épicos, recitados en ceremonias, comparaban a las princesas con heroínas míticas que salvaban dinastías, ocultando el costo humano. Esta gaslighting institucional convencía a muchas de que su sufrimiento era privilegio, su explotación, empoderamiento. El harén, con su jerarquía rígida, reforzaba esta narrativa. La valide sultán, madre del sultán, gobernaba sobre concubinas y princesas, pero incluso ella estaba atrapada en el sistema, usando su influencia para orquestar matrimonios que aseguraran su propio poder. Qasem Sultan, por ejemplo, casó a sus hijas con pashas leales para contrarrestar a rivales como Turhan Sultan, creando una red de alianzas que protegía su reinado, pero condenaba a sus hijas a la misma prisión que ella había soportado. El impacto psicológico de estas dinámicas era devastador. Las princesas vivían en un estado de hipervigilancia, sabiendo que un movimiento en falso podía desencadenar represalias. Las que lograban concebir enfrentaban nuevos terrores. El parto en el siglo XVI tenía una tasa de mortalidad materna del 10%, según estimaciones de médicos venecianos, y los bebés varones eran codiciados pero vulnerables. Si morían, la culpa recaía en la madre, acusada de debilidad o maldición. Las que producían hijas enfrentaban menosprecio. Solo los varones contaban para alianzas. Algunas, como Aisha Sultán, hija de Murad III, dieron a luz 7 veces entre 1584 y 1598, perdiendo 4 hijos antes de los 5 años, cada pérdida erosionando su estatus. La presión las llevaba a extremos. Registros de 1612 mencionan a una princesa que sobornó a una partera para declarar un aborto como parto de varón muerto, preservando su valor ante el diván. Las princesas otomanas no solo enfrentaban presión reproductiva, debían navegar intrigas palaciegas que hacían de cada día una partida de supervivencia. El harén no era un refugio de lujo, era un campo de batalla político donde cada gesto era escrutado. Las sirvientas, a menudo esclavas compradas en mercados de Crimea o el Cáucaso, eran entrenadas para espiar, reportando a la valide sultán o al gran visir. Una princesa que criticara a su esposo arriesgaba que sus palabras llegaran al sultán, interpretadas como deslealtad. En 1579, durante el reinado de Murad III, una princesa anónima fue exiliada a un palacio en Bursa tras quejarse de la impotencia de su esposo, un comentario que el diván consideró insulto a un aliado clave. La vigilancia era implacable. Hasta los regalos que una princesa recibía de su esposo eran registrados, evaluados por su valor político. Un collar de perlas podía ser un soborno para asegurar lealtad, un libro de poesía, un mensaje codificado para un rival. Las princesas aprendían a codificar sus propias comunicaciones. Usaban flores en sus tocados, rosas para lealtad, tulipanes para desafío, para enviar mensajes a aliados sin alertar a espías. Safiye Sultán, madre de Mehmed III, perfeccionó este arte, usando patrones en sus vestidos para coordinar con comerciantes venecianos que contrabandeaban información a Italia. Esta astucia era una necesidad. El harén albergaba facciones rivales, donde concubinas competían con princesas por influencia, y las madres de príncipes, Haseki Sultans, luchaban por posicionar a sus hijos como herederos. Las princesas casadas, aunque de rango superior, eran vulnerables. Un esposo descontento podía buscar favor con una concubina, reduciendo la influencia de la princesa. En 1623, una hija de Ahmed I, Geberhan Sultán, perdió el favor de su esposo tras negarle intimidad por un año, citando debilidad física. Él elevó a una concubina circasiana a primera esposa, humillándola públicamente. El sistema de dotes añadía otra capa de control. Las princesas recibían tierras y rentas como parte de sus matrimonios, pero éstas eran administradas por el Estado, no por ellas. En 1558, Mihrima Sultán negoció que sus rentas de Anatolia se usaran para construir mezquitas en Estambul,
ganando favor popular pero también vigilando a gobernadores locales que manejaban sus fondos. Esta independencia era ilusoria. Cada decisión financiera requería aprobación del diván, y un mal cálculo podía interpretarse como traición. Las princesas también enfrentaban la amenaza de viudez temprana, común en un imperio en guerra constante. Entre 1453 y 1700, el 40% de los maridos de princesas morían en batalla o ejecuciones, según crónicas de Naima. La viudez no liberaba. El sultán solía recasarlas rápidamente para mantener alianzas. Esma Sultán, hija de Ahmed III, fue casada 3 veces entre 1720 y 1735, cada vez con hombres mayores, cada viudez erosionando su salud mental hasta su muerte a los 37 años. El cuerpo de una princesa era un campo de experimentación médica. Los médicos otomanos, ignorando la biología reproductiva moderna, aplicaban tratamientos crueles para curar infertilidad. En 1590, una princesa de Murad III fue sometida a baños de vapor con hierbas tóxicas que le causaron quemaduras internas, tras no concebir en 2 años. Estas intervenciones, combinadas con la presión psicológica, llevaban a algunas a la desesperación. Registros de 1640 mencionan a una princesa que ingirió mercurio para inducir aborto, prefiriendo arriesgar su vida a enfrentar otra pérdida pública. La sociedad otomana no ofrecía empatía. La infertilidad se veía como castigo divino, y las princesas sin hijos eran relegadas a palacios periféricos, olvidadas por la corte. El matrimonio otomano no era solo una transacción política. Era un espectáculo de propaganda que reforzaba el poder del sultán. Las ceremonias, que podían durar hasta 40 días, exhibían la riqueza imperial. Desfiles con elefantes traídos de la India, banquetes con 1000 platos servidos en vajilla de oro, y fuegos artificiales que iluminaban el Bósforo. En 1672, la boda de Gulnush Sultán, hija de Mehmed IV, costó 200.000 ducados, equivalente al presupuesto militar anual de un sanjacado. Estos eventos no solo impresionaban a aliados, recordaban a las princesas su papel como trofeos vivientes. Durante la ceremonia, debían caminar detrás de sus maridos, vestidas con velos bordados que pesaban hasta 10 kilos, simbolizando su misión ante el imperio. Pero en privado, debían dominar, negociar dotes adicionales, asegurar la lealtad de sirvientas y manipular a sus esposos para mantener influencia en la corte. Esta dualidad, sumisión pública, control privado, creaba una disonancia psicológica brutal. Las princesas debían proyectar obediencia mientras conspiraban para proteger sus intereses. Algunas, como Dilshah Sultan, hija de Bayezid II, usaban su influencia para exiliar a rivales de sus esposos, asegurando que sus hijos heredaran poder. En 1509, Dilshah sobornó a eunucos para acusar a un visir rival de traición, asegurando que su esposo ascendiera. Pero estas victorias tenían un costo. Las princesas vivían en un estado de paranoia constante, sabiendo que sus aliados podían traicionarlas. El harén era un nido de intrigas, donde incluso las madres enfrentaban a sus hijas por poder. En 1651, Qasem Sultan fue asesinada por orden de Turhan Sultan, madre de Mehmed IV, en una lucha por controlar el harén. Sus hijas, atrapadas en la disputa, perdieron influencia tras el crimen. La religión, aunque ofrecía excusas para retrasar consumaciones, también reforzaba la opresión. Los ulemas, consejeros religiosos del sultán, dictaban que una princesa debía honrar su matrimonio como un deber sagrado. Las que invocaban la sharía para rechazar intimidad enfrentaban interrogatorios públicos, donde debían probar su piedad sin ofender a familias poderosas. En 1566, una hija de Selim II fue forzada a consumar su matrimonio tras negarse por motivos religiosos. El diván la acusó de falsa devoción, y su esposo, un Beylerbey, recibió tierras extras como compensación. Esta humillación pública servía como advertencia. La resistencia tenía un precio. Las princesas también enfrentaban la presión de producir herederos varones en un sistema donde solo los hijos contaban para la sucesión dinástica. Las hijas, aunque amadas, eran políticamente irrelevantes. Una princesa que solo paría mujeres
veía su estatus disminuir. En 1603, Handan Sultán, madre de Ahmed I, perdió favor tras dar a luz 3 hijas consecutivas, mientras una concubina, que parió un varón, ascendió a Haseki. El impacto cultural de estas prácticas trascendió el harén. Las historias de princesas, glorificadas en poemas y crónicas oficiales, ocultaban su sufrimiento, presentándolas como mártires del imperio. Pero en bazares y cafés de Estambul, circulaban rumores sobre sus tragedias, suicidios, envenenamientos, desapariciones. Estos susurros, registrados por viajeros como Ogier Ghiselin de Busbecq en 1554, revelan que el pueblo otomano no era ajeno al costo humano de estas uniones. Sin embargo, la narrativa oficial prevalecía, perpetuando un sistema que duró hasta la caída del imperio en 1922. El legado de las princesas otomanas no se limitó al harén. Moldeó actitudes culturales hacia la sexualidad femenina que persisten en algunas regiones hasta hoy. La obsesión con la virginidad como medida de valor permeó la sociedad otomana, desde la corte hasta las aldeas. En el siglo XVII, las leyes locales en Anatolia castigaban a mujeres no vírgenes con multas o destierro, reflejando la misma lógica que aplastaba a las princesas. Esta mentalidad, exportada por el comercio y las conquistas, influyó en regiones desde los Balcanes hasta el Cáucaso, donde la pureza femenina se convirtió en sinónimo de honor familiar. Las princesas, al ser los ejemplos más visibles de este ideal, llevaban la carga de reforzarlo, aunque a costa de su salud mental y física. Algunas princesas encontraron formas de resistencia sutil. Usaban su riqueza para financiar obras benéficas, como hospicios y escuelas, ganando lealtad popular que las protegía de la corte. En 1612, Fatma Sultán, hija de Ahmed I, construyó un hospital en Üsküdar que atendía a mujeres, creando un espacio donde podían hablar sin miedo a espías. Estas acciones, aunque limitadas, ofrecían un respiro temporal del control imperial. Sin embargo, la mayoría no tenía escapatoria. Las que sobrevivían a sus matrimonios enfrentaban viudez repetida o recasamientos forzados. En 1724, Zeynep Sultán, hija de Ahmed III, fue casada 4 veces en 10 años, cada esposo elegido por su utilidad política, no por compatibilidad. Su última carta, encontrada en 1735, describía un vacío que no explica el Corán, un testimonio de depresión profunda ignorado por la corte. El sistema otomano era una forma sofisticada de tortura psicológica, disfrazada de privilegio. Las princesas vivían en jaulas doradas, rodeadas de lujo, pero despojadas de autonomía. Sus historias, enterradas en crónicas oficiales que exaltaban su sacrificio, comenzaron a salir a la luz con viajeros europeos como Lady Mary Wortley Montagu, quien en 1717 describió el harén como un lugar de belleza y crueldad entrelazadas. Estas observaciones, junto con registros otomanos como los de Mustafa Ali, revelan un sistema diseñado para maximizar el control político a expensas de la humanidad de las mujeres. Las princesas no eran víctimas pasivas ni heroínas románticas. Eran sobrevivientes complejas que navegaban un sistema diseñado para explotarlas. Algunas se volvieron cómplices, perpetuando el abuso con las generaciones jóvenes. Otras, como Mihrimah, usaron su trauma como arma política, manipulando el sistema para ganar influencia. El colapso del Imperio Otomano en 1922 no borró estas cicatrices. Las últimas princesas, exiliadas tras la abolición del sultanato, llevaron consigo historias de trauma que nunca se documentaron completamente. Neslishah Sultan, nacida en 1921, escribió en sus memorias de 1975 sobre la sombra de Topkapı, que persiguió a su familia, incluso en el exilio en Niza. Sus relatos confirman que el sistema de matrimonios políticos dejó heridas generacionales, con descendientes lidiando con ansiedad y desconfianza heredadas. Hoy, historiadores como Leslie Pierce y Madeleine Silphy usan archivos otomanos para reconstruir estas vidas, revelando cómo las princesas moldearon el imperio desde las sombras, a pesar de su opresión. Su legado nos obliga a repensar el poder. Las mujeres más privilegiadas de la historia fueron, a menudo, las más esclavizadas,
atrapadas en sistemas tan sofisticados que ni siquiera reconocían su prisión. Y recuerda suscribirte, porque si no lo haces, estarás dejando que estas historias queden en la sombra. Gracias por buscar la verdad con nosotros.